Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Este es el conversatorio que escuchás todas las semanas, los viernes 21 horas o los sábados tempranito a la mañana. Y estamos con el equipo del especial. Vamos a saludar a esta gente linda que me acompaña siempre, menos mal, imagínense, yo sola. Y hablando de estos temas, yo no me animaría, por supuesto, porque no sé mucho. Pero es una duda de existencial que tengo, ¿no? Con respecto a esto. Religión, secta, ¿cómo sabemos dónde estamos? ¿Cómo sabemos cómo se iniciaron? ¿Por qué se hizo esa diferencia? Tal vez la secta fue parte de una religión y se separó. Pero ¿qué diferencias hay? Por suerte, estamos todos acá para conversar y sacar conclusiones. Y vos estás en el chat. Gracias por acompañarnos. Vamos a saludar. Hola Liliana Dulbeco. Hola Luisa, hola compañero. Bueno, hay suerte que lo tenemos a Claudio que va a hablar sobre el tema. Sí, vos sabés que en el canal de Claudio, espera que sigo con el saludito. Hola Claudio Cruces. Buen día, ya te dije la vez pasada, vos tenés que decir hola gente linda y Claudio. Claro, porque no es lindo, es hermoso. Buen día, Clelia, querida. Feliz Buenos días a desayuno. todos. Buen día. Marta, ¿cómo estás, Marta González? Hola. Y no sé, está Buscando. medio desorientada porque no encontraba el libro. Claro, porque los tomé de sorpresa, mis amigos, esta mañana. No lo encontraba. Sí, porque tenemos tantas cosas, todos estamos tan No, no ocupados en estaba, esto. no estaba. Es que no, es que lo puse esta mañana tempranito, porque hasta yo misma dije, "Ah, ¿cómo van a entrar mis amigos si yo no le mando el link de Zoom?" Y enseguidita lo generé y acá estamos, por No, hoy suerte. no, quería que entráramos. No, me olvidé. Muchas cosas. Ayer dos entrevistas hermosas, una mejor que la otra. Ay, la gente que uno conoce con esto. A mí me encanta hacer las entrevistas. Y más todavía cuando estoy en el especial. ¿Secta o religión? Esto, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Y estuve escuchando varias cosas en YouTube. Por ejemplo, a mi amigo el Vasco. El Vasco es un señor que está en un podcast que se llama Los Herejes, que se los recomiendo, porque estos muchachos son tres, pero sobre todo el Vasco hace toda una investigación. No te habla porque sí, porque a él le parece, sino que hace una investigación. Y recorté un segmento donde habla de los inicios, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Ustedes me dicen si empezamos escuchándolo o alguien quiere introducir el tema. Sí, sí, ¿Escuchamos? escuchémoslo. Yo una sola cosita quería decir que por ahí sirve de introducción, que no solamente hay sectas, sino que también hay sectarios, ¿no? O sea, dentro de las religiones que no son sectas, hay personas que son sectarias. Por Sí, ejemplo, para hacer historia, para no hablar de alguien de hoy, Torquemada. No, nadie puede decir que la Iglesia Católica es una secta, pero Torquemada es un sectario o mira fue un vos. sectario, Ah, ¿no? Ese es un lindo tema para después por ahí ampliarlo un poquito. sí. Bueno, Es O una sea que actitud, uno a veces es una actitud. digo esto porque ahora vamos a escuchar por ahí de los testigos de Jehová. Y ujú. uno exterioriza todo, dice, sí, aquellos, no nos metamos en una secta. Pero lo que hay que cuidarse es de no tener un carácter sectario. Claro. Claro, podemos estar en una religión propiamente dicha y ser sectarios. Claro, como dice Marta, es una actitud. Es una actitud. No solamente en Claro, las religiones, en claro, todos hay los sectas grupos, en políticas y los sectas grupos. Es, económicas. claro, es una cuestión grupal. Es una Claro. forma de funcionar de grupal. Claro, que discrimina al otro, que ellos son los únicos que tienen la verdad, me parece, ¿no? Algo así puede ser. Bueno, Es escuchemos al Vasco. totalmente verticalista.
Bien, vamos a escuchar al Vasco que Perdón. nos... Ay, está hablando... Ay, está entrando Karina, que no tuvo escuela hoy. Porque Karina del Greco, nuestra compañera de siempre que interviene, no la ves muchas veces porque trabaja en este horario y ahora se ha hecho un ratito, porque nos mandó un audio muy interesante, lo queríamos escuchar todo y no teníamos tiempo porque teníamos que empezar el programa, pero no importa porque acá está Karina y después nos va a hablar de eso. Hola, buen día, Cari, gracias por estar. Estás sin micrófono, cielito. Y bajo. Sí, ahí estamos ya grabando. Mm, qué suerte. Buen día. Buen día. Ay, qué pena. Tenía que bajar los decibeles. Sí, qué pena. Me parece que cuando nos hables, Cari, vas a tener La que sacar la imagen. cámara, porque Y ahí Marta escuchamos, también, porque no se escucha. sí, una La- interferencia. Vamos a empezar, bueno, ya empezamos recién hace un ratito, pero escuchemos este audio del Vasco que nos cuenta sobre testigos de Jehová, ¿no? Que ahí hay una verdadera confusión, secta, religión, pero bueno, uno saca sus propias conclusiones muchas veces. A ver si podemos escuchar este audio, a ver. Central, y esto a diferencia de otros ritos que estuvimos viendo, de otras religiones, de los mormones o todo lo que hemos hablado del cristianismo, y probablemente de todas, en los testigos de Jehová se da una situación muy particular, que es que hay una creencia central que es la que regula eh, tanto la fidelidad que tienen sus seguidores, que es muy, muy, muy fuerte, como todo el funcionamiento de esta religión o secta, después veremos lo que es. Que es que el mundo se está por acabar. Los testigos de Jehová están convencidos de que el mundo está a punto de acabarse, de terminarse, y eso es lo que regula y hace funcionar todas sus conductas y su fidelidad y el abandono a sus familias y todo. ¿Por qué? Porque esa promesa de que el mundo se está por acabar, a diferencia de los mormones, que es que está cerca, ha tenido fechas. Entonces, los testigos de Jehová fueron convencidos durante distintas oportunidades en el tiempo de que el mundo se iba a terminar. Les dijeron primero que esto iba a ocurrir. Y cuando hablo del mundo es importante esto. Y acá es cuando les voy a explicar qué quiere decir eso. Pero se les dijeron que en 1914 se terminaba el mundo. Después le dijeron que había una corrección y que iba a ser en 1915, cuando no pasó. Después le dijeron que iba a ser en 1916. En 1916 se muere el creador de los testigos de Jehová, Charles Taze Russell. Charles Taze Russell era un predicador y un intérprete de la Biblia que funda un grupo bíblico en 1881. Ese grupo bíblico, que tiene posturas muy especiales sobre la interpretación y la lectura de la Biblia, funda una entidad llamada la Science Watchtower Tract Society, que empieza a editar una revista llamada la Science Watchtower and Herald of Christ's Presence en 1881, que es lo que hoy en día se conoce en el mundo hispano como la Atalaya, que es una publicación gigantesca en el mundo y que es el eje central de los testigos de Jehová. Pero lo importante acá es que Russell, cuando empieza a publicar y a escribir artículos en esa revista, lo que publica es que de acuerdo a su interpretación de la Biblia, el mundo se iba a terminar en 1914. ¿Y qué quiere decir el mundo se va a terminar? Y esto lo han ido reformando y es muy importante tener en cuenta en los testigos de Jehová que ellos van reformando permanentemente sus creencias desde la dirección de la religión o secta hacia abajo, las van reformando cada vez que no se cumple lo que ellos dijeron que iba a pasar. Él publicó que en 1799 se iniciaba el fin del mundo conocido. En 1874 llegaba Jesucristo en secreto a la tierra a gobernarla de manera invisible, y en 1914 se terminaría el mundo como lo conocemos y solamente quedarían los... le valió ver que
mundo. ¿Y qué significa este fin del mundo? Y acá vuelvo a la creencia de los testigos de Jehová, que ha sido reformada muchísimas veces. Ellos consideran que cuando se termine el mundo va a haber 144.000 personas que van a ir al cielo con Dios. El número de 144.000 lo toman de la Biblia, no son la única religión que cree en esto de los 144.000. Había hasta una serie, ¿no? Pero ellos, sí, De los pero testigos. ellos consideran que esos 144.000 son los elegidos para acompañar en el cielo a Dios, a gobernar. Pero el resto, y acá se diferencia mucho de todas las demás religiones, particularmente del cristianismo, van a seguir viviendo en la tierra. Los testigos de Jehová que sean fieles y que sigan las prédicas y evangelicen, van a seguir viviendo en el paraíso en la tierra para siempre, sin sufrimiento, sin enfermedades. Y esto corre para quienes estén vivos. O sea, solo no van a ir al VIP. Van a estar. O una de las ideas equivocadas de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que solo se van a salvar 144.000, que es algo que mucha gente piensa. Ellos lo que creen es que 144.000 van a ir al cielo con Dios y el resto van a estar en el reino, en la tierra. Y ellos creen que Dios tiene un reino efectivo y real, que no es un reino en el corazón espiritual como creen los cristianos. Ellos tampoco creen en el cielo, no creen que los muertos vayan a ningún lado, salvo los que hayan sido píos y seguidores de la fe y de las enseñanzas y obedientes a lo que ellos consideran que manda Dios, y ellos, solamente ellos, van a quedar en la tierra cuando venga el Apocalipsis y destruya todo salvo a los testigos de Jehová. ¿Ok? ¿Cómo principalmente funcionan? A partir de la fidelidad de los que ellos llaman sus evangelizadores, que son los fieles que van de puerta en puerta golpeando y vendiendo su literatura y tratando de sumar a más gente a las líneas de los testigos de Jehová. ¿Y esa gente por qué dedica toda su vida y tantas horas de su vida a eso? Y todo lo que sacrifican para hacer eso. Entre otras cosas, se les recomienda que no estudien, por ejemplo. Se les recomienda, cuando se acercaba a 1975, se les recomendaba que no formen pareja y no tengan hijos. ¿Por qué? Para que dediquen todo su tiempo a eso, que no es remunerado, pero que la remuneración es, en el peor de los casos, quedarse en el reino de la tierra que genere Dios, y en el mejor de los casos ser uno de los 144.000. Entonces, para ellos y a esto iba con cómo funciona y por qué permanentemente lo han ido poniendo como siempre inmediato. Porque esa inmediatez, el peligro ahí. El peligro tiene esa que estar inmediatez es cerquita. la que da la fidelidad absoluta, exactamente. De hecho, un gran problema que tuvieron fue que cuando Rutherford, el que sucedió a Russell, que es un personaje espectacular, que entre otras cosas hizo construir una mansión, supuestamente para que cuando viniera, una mansión gigantesca en San Diego, en la que se fue a vivir él y tiempo después murió él, y él quería que lo entierren ahí. Si buscan la historia es apasionante, pero él hizo poner en la escritura de esa mansión llamada Bet Sarim a Isaac, a Abraham y a Jacob como dueños, para que cuando volvieran al reino de la tierra pudieran usar esa mansión. Terrible. No, bueno, nada, esto es lo que pudo investigar el Vasco de los inicios y cómo se ve lo que nos decía Claudio, ¿no? El sectarismo, el solo esto van al cielo, solo los otros, y el tema de ser sectario se ve claramente, ¿no? Bueno, empezamos el Es conversatorio. interesante porque Abraham y Sí. Isaac no fueron testigos de Jehová, Ponele, eran claro, hebreos. era Este, como y heredero lo puso. para ellos solamente serán salvos los testigos, pero Abraham y Isaac no eran testigos. Es Sí, una cosa interesante, ¿no? Después hay una cosita que antes que empiece la charla yo quería decir, sí, sí. que ellos creían
que Jesús iba a venir. Sí. No es que creían que no iba a venir o que iba a venir invisible. Ellos creían que iba a venir. Cuando en esa fecha que ellos pusieron no vino, entonces dijeron, sí, vino, pero en forma invisible. No es que ellos decían, sí, Jesús va a venir en forma invisible. No, no. Ellos dijeron, Jesús va a venir para tal fecha. Cuando en esa fecha no vinieron, toda la gente le fue a reprochar y dijo, sí, sí, ya vino Jesús, pero en forma invisible usted no lo ve. Es bastante delicado esto de la fe ciega. Yo digo, es una fe ciega. Que te digan lo que te digan, vos seguís teniendo fe. Cari, ¿querés contarnos esa experiencia? A ver si está Cari. ¿O estará desayunando? Hay muchas Bueno, experiencias. Sí, te escuchamos. sí, no lo pongo con cámara porque si no se escucha feo, Mejor. pero estaba escuchando recién a Claudio, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Sí, Y la verdad es que no tiene una lógica, digamos, es como una especie de dogma basado en una moral de lo de la no transfusión, que ahora lo van a pasar. O También. sea, yo creo que tiene como hasta dilema, perdón, voy a parar. Tienen como un dilema esto, la gente, donde nada menos que con la vida de su hijo. O sea, yo creo que ahí hay un quiebre, ¿no? Cuando le dicen no podés transfundir a tu hijo y le podés salvar la vida. O Claro. sea, es terrible eso, porque resuelven no transfundir, o sea, que la persona se muera. Salve el punto. Tengo que atender, disculpa, pero Está bien, Cari, está eh, bien. Cari se refiere al otro una audio que tenemos. manipulación, ¿verdad? Es Eh, una manipulación. bien, bien. Así De que una bueno, me voy un señora. ratito y después. Dale, Cari, yo les cuento. Claro, Cari se está refiriendo al otro audio que tenemos de una señora que estuvo en los Testigos de Jehová, se sale y la persona que la está entrevistando, ¿no? Le va haciendo preguntas, ella contesta, hace años ya que se salió, pero sin embargo es como que está tan mimetizada por todo lo que fue nutriéndose, ¿no? Eh, Su pensamiento que de repente habla como en el presente, como que estuviera todavía en los testigos. ¿Eh? Si quieren la escuchamos ahora a esta persona. A ver si lo tengo por acá, el audio. Espérenme un poquito. Este es, a ver si lo escuchamos. Sí. Bueno. Dice la Biblia que el fin del mundo va a llegar como ladrón en la noche, o sea que no sabemos cuándo va a llegar. Pero yo desde que entré en el 2005 a los testigos de Jehová me estaban diciendo que estábamos en el fin del mundo. Y soy ex testigo de Jehová, estuve 9 años siendo testigo de Jehová. La mujer es, ya te digo, el complemento para el hombre. El hombre es la cabeza de familia y la mujer no tiene derecho nada. En realidad me costó muchísimo salir. No es que uno diga, no quiero ser más testigo de Jehová y te vas. Cuesta mucho salir. No se hacen transfusiones de sangre. Se les enseña a los testigos que la sangre es impura, que la sangre una vez que sale del cuerpo no puede regresar. Sara hizo una neutropenia con 6 años, se quedó sin glóbulos blancos, y el doctor, el pediatra y el hematólogo me dijeron que ya necesitaban transfusión de sangre. Y yo dije que no. Y me dijeron, ¿vas a dejar morir tu hija? 6 años de hija. Y yo dije sí. Hacemos y pensamos exactamente lo mismo un uruguayo o un testigo que esté en China. Okay. Es todo lo mismo. O sea que si nos vemos como nos hemos encontrado en asambleas internacionales, nos saludamos como que nos conociéramos de toda la vida. Claro. Entonces tenemos esa como afinidad que no las tenemos con la gente del mundo. Yo a alguien del mundo que no conocía como testigo no tenía esa afinidad o esa ganas de invitarlo a mi casa o lo que fuera. Sí, pero aparte la sede de los Testigos de Jehová está en Estados Unidos, ¿no? Exacto. En Nueva York, creo Sí, que en Nueva está. York. Sí, y es un grupo ahí de personas que medio que dirige todo como, Sí. como si fuese el Vaticano, digamos, pero ahí. Ahí está la jerarquía de los Testigos de Jehová. Okay. Ahí está el cuerpo gobernante, que son, creo que hoy por hoy son 8 o 9 hombres que van quedando, porque se van muriendo, obviamente, son los ungidos de Dios por el Espíritu de Dios. Es el esclavo fiel y discreto, que se les llama. Okay. Y ellos de ahí
sale todo, porque ellos tienen contacto directo con Jehová, supuestamente. Entonces ellos es mediante la literatura nos dan el alimento a todos los testigos, ¿no? Ahí los testigos de Jehová tienen literatura para lo que quieran consultar, pero sale de ahí, todo sale de ahí. Hombres que decís que es como súper selecto, vamos a Sí. llamarlo, ¿se puede recambiar? O sea, ¿se va muriendo y entra uno nuevo? No. O son los que quedan y No. cuando se mueran todos, Se termina? supone que ya va a estar el Armagedón, ya va a ser el fin del mundo. O sea, puede ser que ellos llegue alguno vivo o no, pero son ellos seleccionados por Espíritu Santo y no hay más. Ok. Tiene normas muy estrictas. Hay seguimientos que las tenés que cumplir sí o sí, como por ejemplo no ser parte del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no, por ejemplo, en una jura de la bandera, con mi hija cuando era chica que tenía 6 años, que viste que lo hacen jurar la bandera, Sí, claro. ella tenía que quedarse ahí porque tenía que participar, porque era algo obligatorio. Pero yo le decía que tenía que estar callada, que no podía hablar, ella no podía decir sí juro. No podemos cantar el himno, no podemos, vuelvo con el podemos, viste que me queda todo. Está bien, bueno. No se puede cantar el himno, no se pueden dar sangre, no pueden ir a cumpleaños, no Halloween. Hay muchas cosas que los testigos directamente no pueden. Y si vos querés una diversión o algo, tiene que ser siempre con los hermanos testigos de Jehová. Podés ir la mujer testigo siempre va a dar la mano. A un hombre que si es del mundo va a dar la mano. Ok. Si son dentro de del mismo salón, sí, por lo general das un beso. Pero lo más mejor así sea siendo hombre, no importa, si testigo lo mejor es la mano. Siempre la mano. Siempre la mano. Y después incluso con la vestimenta, por ejemplo, tiene que ser una vestimenta muy rescatada. La mujer siempre de pollera. Hoy eso es una de las cosas que ha cambiado. La mujer puede usar pantalón. Ok. Pero no podías ir a una reunión de pantalón. Claro. Hoy se puede. Pero, pollera entiendo una pollera larga, ¿no? Pollera larga, sí. De abuela. Sí, o de la rodilla para abajo. De la rodilla para arriba jamás. Alguna jovencita puede ser que lleve hasta la rodilla. Pero pollera corta no. Ok, y para hombre, nada. Ahí no. Para hombre siempre se recomienda el traje. Traje. Camisa, corbata, saco. Y si el hombre va a subir a dar un discurso, siempre tiene que subir con el saco del traje. Ok. Yo creo que esto nos sirve como introducción a los testigos de Jehová. Sí, porque... Dijiste que estuviste y que saliste. Sí. Me gustaría saber el punto de inflexión. Cuando dijiste, esto no va más. Sí, bueno, en realidad me costó muchísimo salir. No es que uno diga, no quiero ser más testigo de Jehová y te vas. Cuesta mucho salir. Cuesta porque son muchos años, mucho tiempo que vienen mentalizándote de que eso es la verdad, de que eso es la verdad, de que no puedes fallarle a Dios. Entonces, claro, todo eso hace que uno se sienta mal a la hora de ver si se quiere ir o no se quiere ir por ciertos motivos, ¿no? Porque el que se quiere ir un motivo tiene, sin duda. En mi caso particular fue que, bueno, mi esposo empezó a engañarme. Él no era testigo de Jehová, pero yo sí. Entonces, cuando iba a hablar con los ancianos y le contaba lo que me estaba pasando, en el comité, que ellos hacen un comité, van 3 ancianos en una piecita así como esto, ahí te hacen 1000 preguntas y te dicen, bueno, hermana, pero se espera más de usted que es testigo de Jehová que de él que no es testigo de Jehová. Entonces ahí tenés que hacer tu misión, ¿no? Y ir aguantando todas las cosas. Incluso, por ejemplo, no podés divorciarte por maltrato físico, no podés divorciar. Yo tuve maltrato psicológico. Okay. Eso sí, lo sufrí muchísimo. Entonces yo sabía que si yo me quería separar, me tendría que, no sé, ser infiel yo para separarme, para que me expulsaran. Para que te expulsaran. A todo esto, digo, llegó un momento que yo ya no aguantaba más y entré como a rebelarme con los ancianos. Claro. Y un día me llama el comité y me dicen que no, que me iban a censurar. La censura puede ser para uno mismo solo o la pueden anunciar en el salón. Laura está censurada, que te quitan privilegios. Privilegio de leer la Biblia en alto, privilegio de levantar la mano, que los privilegios de las mujeres son pocos, pero como son pocos para las testigos, te quedas sin nada. Te quedas sin nada. No van a expulsar, porque yo justamente le contesté en voz alta a un anciano, porque me parecía totalmente injusto lo que yo estaba viviendo. Yo estaba sufriendo porque estaba viviendo una situación horrible, y yo creía que no me lo merecía, porque la mujer testigo de Jehová es una esposa perfecta. Claro. Porque nunca te va a decir que no a nada, y si vos decís,
no sé, tomate eso, te lo vas a tomar, si no vayas al lado no vas a ir, la mujer testigo no va a un baile, no sale de noche, se viste discretamente, no se mezcla con el mundo, entonces es una mujer perfecta, Sí, sí. entre comillas. Pero Entre, bueno, y eso cuando a mí me expulsaron, entre comillas, de eso este, me gustó. yo, bueno, obviamente que estuve 8 meses expulsada, a veces más tiempo, a veces menos, y cuando a mí me expulsaron fue algo cruel, cruel, porque debe ser lo más cruel para los testigos que son expulsados, porque, claro, vos en el mundo no tenés a nadie, porque vos no sos partícipe de nadie con el mundo en nada, no tenés amigos, no tenés a nadie, y los que tenés dentro del salón no te pueden hablar, no te saludan, no te hablan, no te visitan. Qué bárbaro. En el mundo, los del mundo. A ver, ¿quién empieza este conversación? Ya, Claudia ya habló, ¿eh? Esto como una Sí, mala está muy palabra. callada. La palabra mundo la usan como una mala palabra. Sí, es El del mundo, mundo. Claro, despectivo, ¿no? Y cuando habla de la mujer perfecta, está hablando de un objeto perfecto, no de un ser humano perfecto, ¿no? Una piedra perfecta, ¿no? La mujer es la que obedece constantemente, el hombre es el que dice, o sea, es el perrito del varón, ah, ¿no? sí. El hombre dice y la mujer obedece. Eso es la mujer perfecta, según la concepción. Ahora, Claro, ustedes fíjense en la creación, en el primer relato de la creación, que en la Biblia hay tres. En el Génesis hay dos. Primero, en el Génesis 1 dice que Dios creó primero las plantas, después los seres ovíparos, después los mamíferos, después al hombre. O sea, está mostrando una escalera sí, desde lo menos perfecto a lo más perfecto, mira. ¿no? Y lo más perfecto que creó Dios, ¿qué fue? Algunos van a decir el hombre, pero después Dios, según el relato, durmió al hombre y de un costado sacó a la mujer. Lo Ah, último que Dios creó fue la mujer, ¿no? claro. En ese escalar de perfección, si hay alguien que tendría que rendir obediencia, sería el varón a su señora, ¿no? Aunque no es así tampoco. Pero esto de que el hombre es el que manda y la mujer obedece, simplemente surgió de que el hombre tiene más fuerza física y si no Mira, obedece, ¿no? De ahí surgió la obediencia. sí. Y traímos un ejemplo nomás. Esto de traer ahora más o menos algo de los testigos de Jehová es un ejemplo, ¿eh? Que evidentemente tiene todas las características de secta, pero hay que ver quién lo determina. A mí me asusta mucho esto que dice esta persona cuando la expulsaron. Que fue terrible porque ella en el mundo, dice, no tenía a nadie. Es horrible, ¿no? Claro, porque las sectas te van formando de una forma, te van moldeando de una forma que te aleja de tu grupo hasta de tu grupo familiar. Si vos antes ibas a un cumpleaños, ahora los testigos no te dejan ir cumpleaños, porque se les ocurrió que la torta de cumpleaños es la cabeza de Juan el Bautista o representa. ¿No? ¿Dónde lo sacaron? No sé, pero es lo que ellos dicen. No sé. Entonces te van alejando, alejando y vos tenías un grupo de amigos que ya se olvidaron de vos. No estás Ex- más en ese grupo de amigos. ex- Ahora son los testigos de Jehová. Y una vez que te expulsan, le comunican a todos los demás testigos, incluso a los que no sí. pertenecen a tu salón del reino, porque ellos son como los políticos, vieron que un peronista no puede decir comité, tiene que decir unidad básica. Entonces ellos Ah. no pueden decir iglesia, dicen salón del reino. Le comunica a todos que ni siquiera te saluden. Acá en la esquina había una mujer que cuando dejó de ser testigo de Jehová, el marido no le dirigió más la palabra. Ah, sí, sí, pasa, ¿No? pasa. No te pueden decir ni buenos días. Es una cosa terrible eso. Terrible. Clelia, ¿qué pensás? Clelia, estás muy seria con esto. La verdad que es para ponerse serio, ¿no? Mm. Yo traté varios años con una señora testigo de Jehová. Mira, Este, esa señora, yo la trataba por ella. Me vino una vez a vender atalaya y la vi tan mayor, tan sacrificada, andando por esas calles con el sol, era verano.
bueno, que le acepté la revista, la traté bien, porque a veces los tratan muy mal cuando tocan las puertas. Sí, sí. Y bueno, durante 6 años seguidos me trajo la revista y yo me fui encariñando con ella. Y al cabo de 6 años le dije, yo no le puedo engañar, señora, porque ya nos tratábamos por el nombre, ella ha muerto hace años esa señora. ¿Por qué no fincamos nuestra relación en otra cosa? Usted tiene muy lindas cosas hechas al crochet, ¿por qué no me enseña a hacer crochet? Viene a tomar el té conmigo y hablamos de otras cosas. Bueno, vino una tarde a tomar el té conmigo con la aguja de crochet. El hilo lo puse yo. En cuanto se sentó, me dijo, bueno, mientras hagamos crochet, hablemos de Dios. Entonces me arruinó el proyecto. Pero todo lo que están diciendo de los testigos de Jehová, las religiones oficiales también lo han hecho. Expulsar y no era chiste ser expulsado por muchos siglos dentro de la cristiandad, ¿eh? No era chiste, no solo lo dejaban de saludar a uno, podía acabar en la plaza pública en una hoguera. O en mazmorras, o Sí, por lo menos unos cuantos palos, u otras cosas. claro. Que la iglesia oficial inventó cada cosa para atraer a los infieles a su seno, que mejor no comentarlas. Tal cual, es verdad. Es más, el cristianismo empezó siendo una secta. Y todo lo que pude averiguar yo de sectas, que ayer estuve viendo, lo que tienen en común las sectas, que hay montones de sectas cristianas, porque cuando surge el protestantismo en el siglo XVI, surge realmente con razones, porque la iglesia romana había llegado a tal desvergüenza en el uso del poder y del dinero y de las riquezas, que el protestantismo surge tratando de volver a las fuentes, a la manera modesta y auténtica de la relación del hombre con Dios, que satisface necesidades humanas muy profundas. Es un acercamiento a la realidad por un camino diferente al científico. Pero como entienden a la relación del hombre con Dios directa, no mediada por la iglesia. Si ustedes compran una Biblia católica, siempre tiene la interpretación abajo, que es la correcta. La que dicen es la correcta. Si compran una Biblia protestante, viene sin la interpretación. Como la interpretación es directa, hay muchas interpretaciones. Por eso hay, qué sé yo, metodistas, presbiterianos, bautistas, qué sé yo, toda la clase de protestantes que hay. A cada uno lo llamaríamos secta, no sé. Son todas religiones aceptadas, maneras distintas de acercarse a la divinidad y de tener ritos. Pero yo lo que vi en común en todas las sectas es el seguimiento ciego a un maestro iluminado, o mejor dicho, que se dice iluminado, que es carismático, y la aceptación de verdades incomprobables, ¿va? Como los dogmas. Los dogmas de la iglesia oficial también hay que aceptarlos sin discusión. Y algunos obedecen a ciertas concepciones del cielo y de la tierra que ya están superadas. Tal cual, Clelia. Están basados, por ejemplo, en la astronomía tolemaica, que ya se superó hace siglos.
Pero bueno, La fe eso es ciega. cuestión de cada uno. Escúchame, Clelia, la necesidad de tener fe ciega en algo y no en vos mismo, ¿no? Digo. Liliana. Y Sí. bueno, las personas que no tenemos creencias religiosas, sí, es difícil, somos medio huérfanos, Ujú. pero bueno. Sí, si me Pero bueno. permiten, Sí, Lili. yo me quedé con el tema de la actitud sectaria. Sí. Y actitud sectaria hay en la política, mucho, de Claro, hay todos los sectas de todas lados. clases. Claro. Y a mí me gustaría, porque me parece, desarmar un poquito cuál es la estructura del sectarismo. Ajá. Y me acordé ayer, a mí me gusta ver por la televisión la entrevista que les hacen a la gente en Constitución o en lugares así de circulación en el 11. Y me quedé con un señor, 54 años, mozo, del conurbano, creo, mileísta, ¿no? Ajá. Bueno, y esto de repetir el discurso, que aparte es tal cual, es como si fuera como un loro repetir el discurso, de que vamos a hacer Suiza, bueno, del tema de que está todo bien lo que está haciendo Milei. Mm, Bueno, y en general lo que se dice siempre, permanentemente, que los anteriores robaron, ujú, entonces que bueno, ahora se justifica todo lo que está haciendo porque hay que corregir lo que se hizo hasta ahora. Y que, bueno, los jubilados ganan poco y le pegan, no importa, pero están mal porque, por lo que pasó antes y dentro de 20 años vamos a ser como Suiza y los jubilados van a ganar bien, ¿no? Bueno, ese discurso repetido, digamos, a partir de los medios, pero por bastante gente que en general son pobres, no son ricos, ¿no? Entonces, me quedaba con estas cuestiones. Hay una idea, ¿no? Hay una idea atrás. El periodista también le ha hablado de una idea. La idea es el equilibrio fiscal. ah, La idea es el mundo se está por acabar. Hay una idea. Y después lo que hay en la estructura, que eso lo analizó Wilhelm Reich ya hace muchos años, hay personalidades impotentes. ¿M? Personalidades que no pueden, que tienen miedo a la libertad, decía él explícitamente, que mm, no se hacen responsables de su propio destino, pasivas, reprimidas. Esas personalidades necesitan estructuralmente de un líder. Es decir, lo necesitan por estructura, porque tienen que compensar la impotencia, la pasividad, su propia represión con algo, y lo compensan con un líder. En ese sentido, porque le preguntaban y le repreguntaban al señor en su discurso y no se lo movía de ahí, no importa la realidad. La realidad no tiene la más mínima importancia. Es esta estructura grupal lo que sostiene a la actitud sectaria. sí, Y se da en cualquier lado esto, ¿eh? No solo en las religiones, en la política se da mucho, y de todos los tenores, de derecha y de izquierda. ¿M? ujú, Este, por lo tanto, tampoco van a, o sea, no importa la argumentación, ni siquiera importa la idea, no importa la realidad. Es esta estructura la que sostiene este tipo de sectas. Las personalidades que se gestaron en la educación, en esta sociedad, durante muchos siglos y siglos, que son impotentes, que le tienen miedo a la libertad, porque hacerse cargo del propio destino es mejor que se haga cargo Dios, que se haga cargo mi ley, que se haga cargo vaya a saber quién en lugar de uno mismo. Es difícil. Es mucho más fácil ser creyente. Es mucho más Sí, fácil pero es muy psicológicamente universal, ser creyente. Liliana. sí, Digo yo, esta actitud tiene que ser muy universal, responde a necesidades humanas muy profundas, porque Y cómo se ha sostenido por los siglos de los siglos la iglesia, si no.
En base a la represión, desde mi punto de vista, Ahí, por lo menos la estructura jerárquica, no hablo de los sectores, de los diferentes sectores, de las bases y demás. En Claro. base a hay la... una cosa interesante que En otra decía, época se diría, lo diría Freud, ¿no? Que habló del porvenir de una ilusión, que se refería a la religión, porque Freud era judío y ateo, ¿no? En base a la represión, diría Freud, sexual en su momento, y lo Solo dijo. represión, 2000 años solo de represión. Y bueno, no sé. Y No, sí, tiene y que al haber algo miedo que más. nada, te crean, y al miedo, y a la soledad y a la debilidad, ¿no? Porque captan esas Exacto. personalidades, Lili, muy clarito todo. Si Claudio, vos ahora, sos este, potente, me estaba necesitas anticipando a acá, alguien que te sí, sostenga. Alguien que te sostenga. claro, Vos sos ahí impotente. Necesitas un decía sostén. Atahualpa Yupanqui que le preguntó una vuelta si él era creyente, y dijo, no, yo más bien soy dudante. dudante, mi Creo que la amor. fe, la verdadera fe, surge de ahí, de ser dudante. Claro. Ahora, yo quería Martita, decir yo una quiero cosa, escuchar. Ay, se me fue. entre Justo Marta y, quería escuchar a Marta bueno, y se Marta me fue. no, Liliana sola, porque Marta ya se me fue cuando le quise hacer esta pregunta, ¿no? Se fue Estaba Marta, leyendo un mira. libro que ahora no me acuerdo del autor, pero lo editó la UBA, un norteamericano, que habla de la esencia de los prejuicios, ¿no? Ah, Y yo se lo apliqué al tema sectario sí, hace un tiempo cuando di una charla sobre este tema. Y el tipo habla de una de las características fundamentales es el rigorismo moral. Y ese es un tema que podrían explayar muy bien tanto Marta como Lili, ¿no? El claro. rigorismo moral que mantienen las sectas. Te dicen, esto es así. Por ejemplo, los adventistas hablan de los 10 mandamientos y Sí, te dicen, es la ley moral. Entonces resulta que los 10 mandamientos, el cuarto, dice, no te, ¿cómo es? Acuérdate del sábado para santificarlo. Y no hay moral en eso. claro. Y ellos te dicen que guardar otro día de reposo es inmoral porque está dentro de la ley moral. O sea, le ponen moralidad a no adorar imágenes o le ponen moralidad a guardar un día de reposo específico, ¿no? Una cosa, un rigorismo moral que lo lleva a apartarse, porque secta quiere decir apartado, ¿no? Claro. Apartarse del mundo al que tanto critican, ¿no? ¿Le puedo preguntar a Claudio, cómo haces para dudar y tener fe? ¿Y qué es tener fe? Digo, te lo pregunto honestamente, ¿no? Porque yo estoy Sí, sí, bastante poco bueno, creyente. precisamente un hombre con fe es el hombre que tiene el dudómetro en el bolsillo constantemente, ¿no? Está dudando de todo lo que le dicen. Yo me acuerdo, en una época, cuando yo era chiquito, 70 y pico por ahí, había unos dibujitos animados en la televisión que enseñaban cómo el hombre evolucionó, ¿no? Desde algo parecido al mono, desde un primate, hasta lo que somos hoy, ¿no? Y el gobierno hizo que ese dibujito animado desaparezca porque iba en contra de la moral cristiana, ¿no? Un gobierno sectario, ¿no? Un gobierno sectario. Este, y cuando yo era chico o casi adolescente, iba a una escuela que me enseñaban que Dios hizo un muñeco de barro, le sopló en la nariz, y cuando yo empecé a dudar de todo eso, me pude hacer creyente de verdad, porque dudé de todo, de esos dogmas, ¿no? Claro. Este, que son, que son límites, que son el techo de cristal que no te deja crecer los dogmas. Eso lo Claro. decía Perdón, el ingeniero, iba a hacer ¿no? una consulta. ¿Cómo podés ser creyente y a la vez dudante? Porque Precisamente, vos recién reivindicaste una figura de alguien que dijo, yo no soy creyente, soy dudante. Yo creo que tal vez lo que me parece que hacen las sectas religiosas, políticas, es no permitirte dudar de los discursos fijos que te los exactamente. ponen desde un lugar, no sé, dogmático o ideológico, y
para mí la realidad, vuelvo a repetir, más allá de que si hay un chico cagándose de hambre en el medio de la guerra, eso es real, está pasando, es verdad, lo estoy mirando, pero lo que está pasando con lo digital y todo lo que nos van metiendo es que nos crean necesidades, pero a la vez nos aumentan los miedos. Esa incertidumbre hace que la gente se vuelque a las religiones, a que alguien los proteja invisiblemente, porque lo material que lo rodea es tan incierto que la persona busca una protección. Y entonces por eso rompen los vínculos, porque los vínculos son los que nos sostienen, las convicciones. Por eso no sé si ser tan dudante, está bueno tener convicciones, no ser un fanático, no ser un necio, Eso pero es digo, totalmente está cierto, bueno la María. búsqueda de certidumbres. Eso es No totalmente sé, cierto. Tengamos el en trabajo colaborativo con otros, esto que estamos haciendo, este intercambio, a mí me llena de muchas más interpelaciones, pero también de más certidumbres, ¿no? Bueno, vos se las contestaste, vos solo lo contestaste. Las incertidumbres que te llevan a la creencia real de las cosas. Cada generación está obligada, a mi entender, a cuestionar la generación anterior, ¿no? No existiría marxismo, no existiría peronismo, no existiría derecha, si cada generación no dice algo diferente, ¿no? El mismo Che Guevara, al que yo admiro tanto, decía que a los gays había que fusilarlo a todos. El marxismo fue evolucionando y dijo, no, no, paramos un poquito, ¿no? Y hoy defiende los derechos y la igualdad, ¿por qué? Porque cuestionó, no tomó a Marx como un dios, ni Adam Smith el capitalismo lo tomó como un dios, o tal vez sí, qué sé yo. Este, Claro, sino que cuestionar la generación anterior, ¿no? sí, Y decirnos, bueno, ¿por qué sucede esto? cuestionar. El dogmático se aferra de algo y no descree nunca de nada, ni nunca cuestiona, ni nunca duda, a ver si esto es cierto. O sea, uno puede pararse sobre los hombros de alguien, ¿no? De la Biblia, uno se para, pero en un momento tiene que decir, bueno, la generación que viene se va a parar sobre mis hombros. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo al respecto? ¿No? Yo ¿Cómo tengo dejar que, de... escúchame, Claudio, yo tengo que discernir, tengo que ver la realidad, tengo que poder hacerlo, darme cuenta de cuál es la lógica. Quiero escuchar a Marta González, pero también quiero decir que esto hay que escucharlo, a mi amigo Claudio Cruces. En el semanario interactivo también, por supuesto, los jueves, 14 horas, como que nos da esa perspectiva, volver a leer la realidad. ¿Podés? ¿Sos capaz? Estás ahí conversando conmigo en el chat. ¿Qué pensás con esto? ¿Eh? Martita, ¿cómo? Me parece genial Yo- este especial. ¿Me escuchás? ¿Me Sí, escuchás? Yo mucho de religión no puedo hablar porque como buena sagitariana no duraría en una secta o en una religión mucho tiempo, apenas unas horas. Yo soy una persona que muy independiente, pero creo que tiene mucho que ver con el desarrollo de la identidad. O sea, eh, la construcción de la personalidad, en un primer momento, hay una identificación masiva con la madre. Después esa identificación se va modificando y uno va adquiriendo su propia identidad. Y yo creo que hay mucha gente que no tiene resueltas etapas de la vida y queda pegada a estas cuestiones. Entonces necesita identificarse masivamente con una secta o con un líder o con algo y no puede cuestionarlo, porque cuestionarlo sería independizarse y tener su propia estructura, y no pueden porque no han, por ejemplo, lo vemos en el adolescente que necesita armar el grupo, vestirse igual, tener una moda, tener la misma música, porque es una segunda etapa de la construcción de la personalidad en la adolescencia. Entonces, arman grupos, a veces los grupos se vuelven cerrados, donde dejan a alguno afuera, si no reúnen las mismas características, y eso pasa también en la sociedad. O sea, gente que no
no tiene un criterio propio, se identifica masivamente en un grupo y se mimetiza y sigue al líder. Por eso no es solamente de las religiones, es de la política, en distintos grupos pasa esto. Cuanto más abierto es el grupo, más posibilidades hay de que circule la palabra, de que circule lo que cada uno piensa, de que se reconstruya el grupo con lo que los otros aportan. En las sectas no hay ninguna reconstrucción, todo lo contrario, hay un sometimiento. Claro, entonces podríamos decir, Martita, podríamos decir que es una actitud prácticamente adolescente, ¿no? En Eh, algunos casos adolescentes, a otros mucho más temprana. sí, buscar ahí un líder, alguien que te diga lo que está bien, lo que está mal, antes de pensar vos mismo. Eso es, Y aparte, claro, ¿sabes eso es qué? adolescente. Sí, ¿sabes La qué? obediencia de vida ya es más infantil. Y me asusta mucho, Perdón. no, no, te digo, me asusta mucho la época en la que estamos viviendo, ¿no? La crisis que estamos Bueno, viviendo, por, porque, por eso lo falta que hace una buena educación, una buena salud mental, mucho trabajo de prevención, todo eso que se estaba como naciendo, ahora está para abajo. O claro, sea, es estamos en un lamentable momento de porque incertidumbre, ¿no? De de incertidumbre retroceso. total. No hay trabajo, la educación está para abajo, no, no hay salud, no te podés atender. O sea, está todo caótico y es el caldo de cultivo, ¿no? Para estos grupos eh, que tienen su propia Y vos manera de... pensás lo que va a costar reconstruir todo lo que se destruyó. A- eh, Acá y en los países donde se exterminó la población, es terrible. Entonces, todo esto es un retroceso de la humanidad. No sé bien a qué se debe, probablemente hay algunas fallas importantes que llevaron a esto, que tendríamos que replantearnos. Para mí todo tiene mucho que ver con la educación, con los principios, los objetivos, o sea, qué es lo que uno pone como prioridad. Y cuando la sociedad puso prioridad a otra cosa y la gente se dejó llevar por eso, se olvidaron de los valores. Claro. Te tocaron Yo muchísimos siento temas eso, que importantes hoy, Martita, muchísimos. Estamos al final del programa, así que vamos a hacer una ronda así de saluditos. Pero escuchando nuevamente este programa, porque lo vamos a hacer, por supuesto, el viernes, hasta surgieron temas para tratar en otros conversatorios. Esto del papel de la mujer, me quedé ahí, ¿no? El papel de la mujer en estas sectas, ¿no? Y que se da en muchas culturas del mundo actualmente, ¿no? Que decimos, oh, estamos en el 2025 y mira, todavía la dominación, ¿no? Vamos a hacer una rondita de saludo porque ya nos queda poquito tiempo. Clelia, ¿algo para agregar? Un saludito a este especial. Bueno, como decís vos, Luisa, habría muchísimo para hablar de este tema. Yo no veo grandes diferencias entre sectas y religiones, salvo que las religiones acuerdan con el medio ambiente, respetan normas de medio ambiente y en general son oficiales. Cuando se casan con el Estado, las religiones, chau, ya son religión y no secta. Bien. La diferencia que marco, que tampoco es diferencia, es el seguimiento a líderes y dogmas que no se discuten. No pretenda el ser humano chiquitito y débil y pobrecito discutirle a Dios. Y como Dios se reveló en libros, según nos dicen, sígalo y cállese la boca. Muchas gracias, Lili. Un saludito. Eh, bueno, sí, empezamos por un lado y se fue ampliando el tema. Me gustaría agregar una sola cosita con lo que decía Marta. Freud hablaba de sentimiento oceánico, puesto en las religiones. Esta unidad perfecta que teóricamente en algún momento tienen la madre y el hijo, donde todavía no hay individuación, no hay diferenciación y que eso se deposita allí, afuera, ¿no? sí. Eso quería agregar.
no Gracias. solo en las Sí, religiones, sino también en otras situaciones, o esa búsqueda de ese sentimiento oceánico, en las palabras de Freud, perdido, que se perdió, que ya gracias, nunca más se va a Lili. volver a encontrar. Y Mm, también habría que ver, sería interesante, todas las fallas en la crianza que ha habido en estas últimas décadas, profundas fallas en la crianza, que dan como resultado gente tan débil, tan impotente, ¿no? Que tiene que mm, buscar a alguien que la salve. insegura, tal cual, Lili, gracias. Cari, un cierre, Cari. No, me encantó cómo ampliaron y la verdad que sí, me parece genial lo que acaba de decir Marta y lo que agregó Lili sobre ese contacto con la madre, ¿no? Esta Sí. cosa telepática nos ha pasado con personas, ¿no? Que uno llega a un contacto que eso nadie lo puede distinguir de dónde viene, pero se sabe muy poco de la mente y es una conexión que es extrasensorial y que tiene que ver con esa espiritualidad, no sé cómo llamarlo, o esto que dice recién Marta, ¿no? Que bueno, obviamente el psicólogo lo va a ver desde el lado científico, ¿no? Pero la verdad es que eso, se abusan de, para mí, de la manipulación que hacen de esa conexión oceánica, ¿no? Que uno Claro. necesita y no la pierde. La cultura occidental y cristiana, sobre todo, Ujú. obviamente hay otras culturas ancestrales que son terribles, pero hay una conexión tan poco natural, nos separamos tanto de ese vínculo de la madre con el hijo, que en algunas culturas está tan natural, tan animal, por así decirlo, pero desde el punto de vista bueno, Sí, sí, que bueno, nada, es esta bien. cosa, ¿no? De acunar, de acompañar, de que sobreviva el otro, ¿no? De reventarle la cabeza, ¿no? Sino Ujú. de enseñarle cosas positivas para sobrevivir. Y bueno, y la cultura es un cóctel terrible, ¿no? Para todas estas cosas, ¿no? Lo Claro, que interpretamos, por eso me parece que lo que interpretamos de todo eso que leemos, de los discursos que escuchamos, y todo eso se aprovecha las sectas y quienes manejan esas sectas, ¿no? Porque hay exacto. mucha guita de por medio, ¿no? También. Hay mucha Ujú. cuestión política, ¿no? Claro. Se vio en el tema de Bolsonaro en Brasil y en otras partes del mundo, ¿no? Ujú. Cómo la religión, para mí empequeñece, las sectas empequeñecen el punto de vista de ese yo, ¿no? No lo dejan pensar, ¿no? Claro. Es Es una como, actitud como- cómoda, creo, del ser humano, claro, es ¿no? como un super yo que agarrándose de ese helio, no sé cómo llamarlo, o de ese Pues, impulso, de esta cosa, de esa necesidad de conexión con el otro, lo anula en realidad. sí, Así que bueno. exacto. Las relaciones sociales son complejas, las relaciones vinculares son complejas, familiares y Ujú. las estructuras que formamos es muy complejo. Para eso está el psicoanálisis. Por Gracias, eso Cari. Gracias confío por haber profundamente en el estado. psicoanálisis. Bueno, Bueno, gracias muchas por gracias y haber. me tengo que ir. Bueno, mi amor, gracias. Martita, un cierre, lo vamos a dejar a Claudio para el final. Marta. Sí, que bueno, yo lo tomo siempre como una cuestión de identidad, la necesidad de una identificación con la madre cuando falla, después se sigue apegando a distintos grupos para cubrir esos espacios vacíos. Y esto, como dijo Karina, lo aprovechan las políticas o las instituciones que quieren enriquecerse o dominar y lo aprovechan. No sé, yo no tengo formación religiosa, tengo que agradecerle mucho a la Universidad del Salvador, que aprendí mucho ahí, Ujú. porque fue una época en la que aprendí cosas buenas de la religión, pero no tengo formación religiosa, así que no puedo criticar mucho lo que no conozco demasiado. Bien, bien. A ver, docentes, espíritu crítico, desarrollar eso en los estudiantes. Claudio Cruces, ¿un cierre a este especial? Sí, bueno, vamos a llevar la vista a los monasterios y a las abadías de principios Mm, de la era cristiana, ¿no? La palabra religión tiene dos acepciones. La primera es relegare,
que quiere decir volver a ligar, ¿no? Ujú. No con Dios ni con nada, volver a ligar. Y estos primeros cristianos que hicieron monasterios, abadías, se separaron del mundo, como dijo esta mujer sectaria adventista, testigo de Jehová, dijo, Sí, hablaba del mundo, separarse del mundo y meterse en un monasterio o meterse en una iglesia, lo que implica es una búsqueda de ligarse con Dios desligándose del prójimo. Y eso es secta, ¿no? Porque la verdadera religión me tiene que llevar a que no exista Israel y Palestina. Hasta ahí me tiene, a ligarme con el prójimo. La segunda acepción de religión es releyere, que quiere decir dar una nueva lectura. Y claro. esa es la verdadera religión. Aquel que todo lo que lee lo vuelve a releer y le da una nueva lectura. Así es. Gracias. Bueno, a mí, Era, perdón, voy a decir algo de religión. sí, Cari. Yo me peleé con la religión, pero hace mucho tiempo descubrí a Spinoza Baruch y Ujú, me gusta cómo Baruch eh, le da una vuelta, le da una vuelta a la filosofía para ir hacia otro lugar, ¿no? Me parece interesante eso, ¿no? Como, ¿por qué no que ese Dios sea la naturaleza misma, ¿no? Me gusta cuando hay alguien que Mira, desafía lo establecido desde un lugar más comprometido con el entorno. Me parece claro, genial eso. claro. ahí está. Y como dijo Nada una Gracias. más. vieja en alguna oportunidad, el que habla mucho de Dios es porque te lo quiere vender. Ojo, nos vemos la semana que viene. Gracias, Liliana, Clelia, Marta y Karina y Claudio Cruces. Qué equipo completo hoy. Nos vemos la semana que viene. Bye bye.